Es momento de darle voz a los expertos para responder algunas preguntas que tenemos como sociedad. Le doy la bienvenida a Arturo Huerta González. Él es profesor de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM. Muchas gracias por atender nuestra videollamada el día de hoy, Arturo Huerta. Al contrario, Alejandra, gusto de saludarte. Gracias, igualmente. Hemos estado platicando a lo largo de este espacio informativo de la situación de la clase media. Yo hace ratito estaba leyendo algunos puntos que incluye el INEGI, pero también la OCDE con respecto a este sector, y dice que si tienes una computadora y gastas alrededor de 4,000 pesos en bebidas y en alimentos en la calle al mes, te convierte en una persona de clase media. La OCDE considera que si tienes un ingreso de 20,000 pesos, pero lo repartes entre 4 integrantes de la familia, entonces también perteneces a la clase media. Creo que esto es un debate, Arturo, que ha venido tomando fuerza, pero que ahora con la situación de la pandemia ha pegado al bolsillo de todos los ciudadanos y entonces se ve más pobreza en el país. ¿Tú qué lectura le das a todo esto? Mira, efectivamente, la clase media ha venido siendo afectada desde hace tiempo. Si nosotros vemos la estructura salarial en los últimos 3 años, a fines del 2018, los que percibían entre 1 y 2 salarios mínimos era el 43% de la población económicamente activa. Y en el segundo trimestre de 2021 se incrementó significativamente los que perciben hasta 2 salarios mínimos hasta el 61.18%. Es decir, ha disminuido la población que recibe más de 2 salarios mínimos. A fines del 2018 era el 54.6% de los trabajadores recibía más de 2 salarios mínimos. Y en el segundo trimestre del 2021 solamente el 38.8%. Es decir, ha habido una disminución de 16 puntos porcentuales en la estructura salarial, afectando sobre todo a los sectores medios. Entonces, si a esto le sumamos, como has señalado tú, el problema inflacionario, donde siempre la inflación crece más que los salarios, pues más se deteriora el nivel de vida de la población, de los asalariados. Y en consecuencia, eso se traduce en disminución de demanda, disminución del crecimiento del mercado interno y menos pasa a crecer la economía, menos generación de empleo. Y el problema es que al aumentar el desempleo y el subempleo, te mantiene hacia la baja los salarios. Entonces estamos en ese círculo vicioso de mayor empobrecimiento, afectando a los que no tienen empleo, a los que están subempleados, como a la clase media, que pasa a ganar menos. Muchas empresas lo que hacen es desocupan a trabajadores y los vuelven a contratar a 1 o 2 salarios mínimos. Entonces de ahí que se ha deteriorado, depauperado la estructura salarial en el país. Empresarios no quieren caer en este tipo de prácticas, pero que lamentablemente por el tema de la pandemia la situación económica a veces no da para más. Hay otros que se aprovechan, evidentemente. ¿Hacia dónde vamos con este tema, Arturo? ¿Cuánta gente se estará sumando de clase media a pobreza? Sabemos que en México pues hay más de la mitad de la población que vive en una situación así de pobreza y hay otro porcentaje importante también que vive de manera precaria. ¿Cuántos de nosotros vamos a caer en esta situación? Mira, recurriendo a los datos de este departamento del Coneval, que es el que mide la pobreza en el país, en el 2018 la pobreza, el 41.9% de la población estaba en pobreza. En el 2020 pasa a ser el 43.9%, es decir, se aumentó 2 puntos porcentuales, que se pasa de 51 millones a 55 millones, o sea, se incrementó en 4 millones al 2020, ¿no? Y los datos no están actualizados todavía para el 2021, ¿no? Entonces, vemos que también se incrementó la pobreza extrema, que son aquellos que no alcanzan ni siquiera para cubrir las necesidades básicas de subsistencia, que pasaron de 8.6 millones a 10.7 millones de la población. Entonces, estas políticas económicas que favorecen el sector financiero, porque nosotros por otro lado vemos que la bolsa crece, las ganancias de la banca crecen, pero el sector productivo está rezagado. Ahí está la industria, trae un crecimiento de 0.7% en el 2021 en relación al 2020. Es decir, no hay generación de riqueza, porque el que genera la riqueza es el sector productivo.
Estamos importando el 48% de los granos básicos de productos agropecuarios. Entonces, vemos que al seguirse la política económica con alta tasa de interés, austeridad fiscal, te favorece el sector financiero, la banca gana, pero el sector productivo pierde. Y no se diga a los trabajadores. Ahí está el problema de desempleo, subempleo y, repito, esta estructura salarial que está deteriorando. Aquellos trabajadores que ganan más de 2 salarios mínimos pasan a ser cada vez menos. Entonces, y caemos en un círculo vicioso de mayor deterioro del nivel de la población y luego más con la inflación. Entonces, los empresarios y el gobierno deberían pronunciarse por políticas de empleo bien remunerado, por incrementos de salarios, para así dinamizar el mercado interno y generar condiciones de crecimiento. Sí, porque ahorita la discusión en el Banco Central es que ya llegamos al tope máximo de la inflación, porque la inflación en diciembre pasó a crecer menos que la inflación en noviembre con respecto a octubre. Pero pues no, es decir, ellos aumentan la tasa de interés para frenar la actividad económica, frenar la demanda y así frenar la inflación. Pero el problema de la inflación es un problema de oferta, es de escasez de productos. Entonces, al aumentar la tasa de interés, pues encarece la inversión, disminuye la producción, sigue la escasez de productos y siguen las presiones inflacionarias. Y de ahí que se está configurando un contexto de recesión con inflación que pasa a afectar, repito, a las grandes mayorías del país. Te iba a preguntar qué tipo de políticas debería de tomar el gobierno federal para impulsar la situación de la producción, como ya bien lo mencionabas, Arturo, pero es que también hemos visto que a lo que le apuestan es a los programas sociales. Ayer lo platicábamos con los expertos en economía también, como el sector, por ejemplo, de la agricultura, bueno, pues sí que tiene beneficios, pero luego ellos mismos dicen es que en la práctica los beneficios llegan a cuentagotas, no es suficiente, la cadena de producción se corta, en fin, hay quienes incluso aseguran que estamos ya importando maíz, entre otros granos, que antes aquí éramos pues líderes, ¿no?, en este tipo de situaciones. Yo creo que apostarle a la inversión, entonces, como ya lo decías, sería el tema que traería un poco de luz al final del túnel. Sí, porque mira, por más política social, la pobreza se ha incrementado. Ahí están los datos del Coneval. Entonces, para resolver la pobreza se necesita empleo bien remunerado. Sí, porque dice el Banco de México, nosotros estamos bajando la inflación para proteger al que menos tiene. No, el que menos tiene quiere empleo, quiere ingresos. Y por empleo e ingresos, pues sortear los problemas de inflación. Porque eso de bajar la inflación a costa de contraer la actividad económica y aumentar el desempleo, ¿de qué le sirve al desempleado la baja inflación si no tiene ingresos para consumir? Entonces, de ahí que la política económica, desde mi perspectiva, debe centrarse en impulsar el empleo bien remunerado a través de políticas agrícolas, de políticas industriales, para así fomentar la inversión en el sector productivo y poder compatibilizar baja inflación en contextos de crecimiento económico y alto empleo. Así lo hace Estados Unidos. La Reserva Federal, que es el Banco Central, tiene como objetivos la reducción de la inflación en contextos de alto crecimiento de empleo. Y de ahí que no han aumentado la tasa de interés. Ya han disminuido la tasa de desempleo a nivel de 3.9%, siendo que había llegado a niveles de arriba de 12% en el 2020. Entonces, y en cambio el Banco de México no. O sea, te aumenta la tasa de interés para frenar la actividad económica, aumentar el desempleo y así mantener bajos salarios para mantener baja inflación, contrayendo demanda. Pero no, repito, están contrayendo más la producción, está aumentando más el desempleo y de ahí los problemas que estamos enfrentando. Y para poder poner en el centro el sector productivo se requiere baja tasa de interés y no el incremento de la tasa de interés que ha venido realizando el Banco de México, y requiere ese incremento de gasto público, política de subsidios a la agricultura y a la industria, para poder así fomentar la inversión en el sector productivo, porque lo que ha venido aconteciendo es que estas políticas de austeridad fiscal y alta tasa de interés te generan ganancias en la esfera financiera, y de ahí que crece la bolsa, crecen las ganancias de la banca, pero no crece la producción nacional, no crece la generación de riqueza, no crece la generación de empleos. Empleos, ustedes los economistas, ¿cuál futuro, por lo menos a corto plazo, le ven al tema de los empleos ahora que no nada más algunas empresas están teniendo que cerrar por la cuarta ola de COVID-19 aquí en nuestro país, sino que hay problemas de quienes se enferman y que tienen que, es decir, se está presentando un tema de incapacidad de los empleados para poder trabajar porque hay muchísima gente contagiada por COVID-19 alrededor del país? ¿Qué es lo que se espera entonces si la fuerza de trabajo pues no puede hacerlo ahora por la enfermedad? Sí, efectivamente. O sea, ¿qué fue lo que
lo que pasó en el 2020. O sea, muchos países pasaron a apoyar al desempleo, apoyar a las empresas, justo para preservar la planta productiva y apoyar a los empleados, justo para que se cuidasen de la pandemia. En cambio, en México no hubo apoyo a las empresas, no hubo apoyo a los desempleados, no hubo apoyo a los que menos tienen, entonces se arriesgaron, se siguen arriesgando, buscando trabajo, y de ahí el contagio creciente y las muertes crecientes que el país tuvo en el 2020 y en el 2021. Entonces, y todo por la política de austeridad fiscal y no endeudarse. Muchos países, repito, trabajaron con gasto público deficitario, no les importó la deuda porque había que salvar a las empresas y había que salvar a la población, política que no se instrumentó en nuestro país. Entonces, si el gobierno sigue con la austeridad fiscal y sigue el Banco de México con altas tasas de interés, pues va a seguir la quiebra de empresas, va a seguir el desempleo, va a seguir la miseria, va a seguir creciendo el contagio. Esperemos que a la brevedad se atienda el tema no nada más de la situación política de nuestro país, que ya se recomendaba en ocasiones anteriores que se reforme un poco, pero no se ve esto que vaya a suceder al corto plazo. Ojalá que COVID-19 nos pase rapidito y que entonces podamos ver otra perspectiva, desde otra perspectiva, el futuro de nuestro México. Te agradezco tu tiempo, Arturo. Esperamos. Saludos, muchas gracias.